Omicron será la quinta ola que enfrenta el mundo. En vista al avance de la variante Omicron, como se va registrando en los distintos países, los expertos mencionarían que Omicron sería el responsable de la quinta ola que evidencia el mundo en el 2022. ¿Qué significa ello? En este video vamos a evaluar la situación actual de la pandemia, que se encuentra cursando el mundo una cuarta ola, y cómo Omicron podría ser la quinta ola de la pandemia que enfrente en el 2022 el mundo. Igualmente daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar la situación que ya los expertos mencionan. La presencia de la variante Omicron, la B.1.1.529, detectada en países al sur de África, habría ya indicado que sería responsable de la quinta ola que evidencia el mundo. Actualmente el mundo se encuentra cursando una cuarta ola, y es muy importante entender cuál será el significado de esta quinta ola. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse, y de esta manera usted podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy día el mundo ya conoce a la variante Omicron. A más de una semana de haber sido declarada por la OMS el pasado 26 de noviembre 2021, la variante que se originó en los países al sur de África hoy en día ya se encontraría en más de 45 países. Las últimas noticias reportarían que Argentina ya presenta la presencia de esta variante, y sobre todo se suman los estados en Estados Unidos que ya registran Omicron, siendo alrededor de 15. Es muy importante que países en Europa, países en Asia, países en Medio Oriente ya van registrando la variante Omicron, y ello llevaría a que el mundo presente una nueva ola de contagios en el 2022. El ingreso de Omicron estaría causando una nueva ola de contagios. Para el 2022 la variante Omicron haría lo que hoy día ya se ha registrado en Sudáfrica: ser la variante dominante. La situación de Sudáfrica nos puede reflejar lo que va a suceder en el mundo. Esto es igual como se vio en la India, cuando la variante Delta o la B.1.617.2 causó la segunda ola a nivel del país de la India. El mundo claramente sabía lo que iba a venir, y esto se registró 3 o 4 meses después, cuando en los meses de julio, agosto, Europa enfrenta la ola Delta. Actualmente el mundo está enfrentando una cuarta ola de contagios que ya está alcanzando el pico de la tercera ola. Y es muy importante que esta cuarta ola que enfrenta el mundo estaría en parte complicándose con la presencia de Omicron, pero sin embargo Omicron va a ser responsable de una ola, y esta ola va a ser la quinta ola que enfrenta el mundo. Al momento lo que se va haciendo es registrar los casos esporádicos que van ingresando a los países. Lamentablemente lo que sigue va a ser la transmisión comunitaria y finalmente la transmisión sostenida. Tomando en cuenta las características de Omicron, su capacidad sobre todo de infección, la transmisibilidad que tiene, las mutaciones que harían que vaya la respuesta inmunitaria, es muy probable que el número de contagios se sume de manera exponencial. Este punto importante causaría de que el incremento de casos se manifieste de manera rápida, y sobre todo estemos viendo una quinta ola en el mundo. Probablemente se dé en los primeros meses del 2022, pero si la incidencia y los casos de Omicron vienen sumándose día a día de manera marcada, probablemente en el mes de febrero 2022 para marzo se esté viendo esta situación. La quinta ola frente a COVID-19 será por Omicron, y este punto es muy importante tomar en cuenta. Omicron sería el responsable de causar una nueva ola de contagios que experimente el mundo. Todavía no se tiene hasta el momento respuesta con respecto a qué es lo que están haciendo las vacunas en relación a Omicron. Lo que sí se puede entender es que las personas que hoy en día están registrando la variante Omicron, que sería la fase 1 de esta nueva ola, de esta nueva pandemia, están haciendo cuadro leve moderado, lo que significaría que las vacunas están ayudando de una u otra manera a evitar los cuadros severos.
No sabemos qué es lo que va a pasar cuando ya Omicron llegue a cada territorio y empiece a ser una fase 3 de la pandemia o una transmisión comunitaria. Entendemos que en Sudáfrica se han incrementado los casos y sobre todo lo que llamó la atención en los últimos días habría sido el incremento de las hospitalizaciones que se está viendo en niños menores de 5 años, los cuales no tienen vacuna. Recordando también que Sudáfrica tiene una población vacunada que no supera el 25%. Estos datos son importantes que debemos tomar en cuenta. La variante Omicron sigue avanzando en cuanto a los territorios. Los protocolos que están manejando los países no son adecuados. El pedir una prueba molecular y esta que salga negativa no descarta la presencia de Omicron. Es muy importante entender que recién a partir de los 3 o 4 días de la infección, una prueba molecular o una prueba del antígeno detectaría la presencia de COVID-19. En los primeros días no va a salir el resultado. Y es por eso que muchas personas estarían llegando a los distintos países infectados con la variante Omicron sin tener en cuenta que están siendo portadores de ello. La situación de la pandemia va a empeorar. Las personas, lamentablemente, también, por otro lado, ya están con una relajación de las medidas de cuidado y sobre todo ya con el cansancio post-pandemia. La pandemia ya ha durado casi 2 años y es importante tomar en cuenta que las personas ya han bajado las medidas de protección. Esto va a sumarse a la situación que va a empeorar la pandemia en el 2022. Ya se habla de 2022, ya se habla de quinta ola, ya se habla de nueva pandemia. Son puntos que nosotros debemos estar atentos y sobre todo no debemos bajar la guardia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. La quinta ola que enfrenta el mundo será la ola de la variante Omicron. De acuerdo a las características y sobre todo cómo se está manejando la pandemia, es bastante claro que una quinta ola va a ser presente. Actualmente el mundo enfrenta una cuarta ola y esta cuarta ola prácticamente ya alcanzó el pico de la tercera y todavía puede subir más. Hoy en día un epicentro importante es Europa. Con la llegada de la variante Omicron esta situación se va a complicar. Sin embargo, Omicron tendría la capacidad de ser variante dominante y al igual como sucedió en Sudáfrica, en donde el 74% de las infecciones son por Omicron, lo que va a suceder en el mundo entero es que Omicron va a desplazar a la variante Delta, originando una nueva ola, la quinta ola. Para los expertos, esta se presentaría en los primeros meses del 2022, probablemente entre febrero y marzo. Una situación bastante agravante, sobre todo para la salud del mundo. Es muy importante no bajar las medidas restrictivas, es importante seguir cuidándonos y sobre todo tomar en cuenta que estamos frente a un agente infeccioso nuevo que puede causar más problemas que lo que se ha visto hasta ahora. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.